Hola a todos, bienvenidos a esta serie de formación que la he llamado Principios de éxito para networkers. ¿Por qué? Porque en el fondo vamos a hablar de un montón de cositas interesantes que van a ser muy útiles para poder desarrollar tu negocio de social commerce con éxito. Estamos hablando de muchas veces de esos conceptos que cuestan de asimilar, que a veces cuestan de entender, que a veces son más intangibles, otros más tangibles, pero aquí vamos a hablar en diferentes series de vídeos cortitos, vamos a exponer diferentes conceptos que van a ser de muy buena utilidad para desarrollar tu negocio social commerce con éxito. Hoy vamos a hablar de algo que a muchísimas personas nos cuesta entender o nos ha costado entender, y yo creo que en el momento en que lo hemos entendido ha sido un punto de inflexión en nuestro negocio. Os voy a hablar del embudo del éxito y los granos de café. ¿Qué significa eso? Os voy a hablar de cómo tenemos que entender lo que es el proceso, tanto de, bueno, en el proceso de ir conociendo a esas personas que van a entrar a formar parte de nuestro equipo, a esas personas que se van a convertir en empresarios, a esas personas que se van a convertir en líderes en el tiempo y que van a constituir gran parte de nuestra organización y evidentemente parte de nuestra libertad personal, que es lo que estamos todos buscando con este proyecto, ¿vale? El embudo del éxito es algo que, pues bueno, le llamé así en su día porque es una de esas cosas que hay que llegar a entender, ¿no? Yo le llamo el gran secreto, ¿no? Porque no es que sea un secreto en sí mismo, sino que el secreto está en llegar a procesar y a asimilar y a tomar conciencia realmente de en qué consiste esto del embudo del éxito, ¿no? Todo esto lo voy a basar también en una frase que a mí me encantó, que la vi de un autor que muchos conocéis, como es Jim Rohn, como digo yo, mentor de mentores, ¿no? y un empresario de tremendo éxito en esta industria y en varias industrias, y que vais a ver aquí ahora en pantalla, pero realmente lo interesante es fijaros el punto de entender en esto de la ley del embudo del éxito. Al final todo esto está basado realmente en la ley de promedios, ¿no? Una ley de esas universales que se va a cumplir, las sepas o no las sepas, la entiendas o no la entiendas, te guste o no te guste, las leyes siempre se cumplen, ¿vale? Y fijaros estos datos tan interesantes. Fijaros, él parte de un texto y dice, invité a 2000 personas, ¿sí? A un proyecto, como puedes haber hecho tú o estar haciendo tú. 800 decidieron empezarlo, de estos, 400 abandonaron en el tiempo, 200 consiguieron en el tiempo ingresos promedio, pero finalmente los 20 que nos determinamos a hacerlo en grande nos hicimos millonarios. A mí esta frase me encanta porque es realmente una de esas frases que te hace tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Porque al final es cuestión de entender eso, de entender que no todo el mundo... Yo siempre, mira, yo eso le digo a la gente, hay una buena noticia y una mala, o una mala y una buena. No todo el mundo va a entender esto, pero la buena es que no necesitas a todo el mundo, ¿sí? Necesitas a ese porcentaje de personas visionarias, a ese porcentaje de personas soñadoras, a ese porcentaje de personas que van a estar allí para seguirte, para aprender, para entender y para construir su propio negocio. Por lo tanto, cuando asimilamos estas cifras, estos números, es cuando empezamos a entender lo que es eso del embudo del éxito. Os lo voy a explicar paso a paso para que realmente se entienda. Si imaginamos cualquier embudo, todo el mundo sabe lo que es un embudo, ¿no? Un embudo es realmente un elemento que tiene pues una forma cónica donde la parte, digamos, superior es mucho más grande que la parte inferior, es decir, cabe mucha más gente arriba y salen poquitos por abajo, ¿sí? Hasta ahí se entiende la idea. Ahora tú imagínate que tu lista de candidatos, esa lista que habremos dividido entre caliente, templada o tibia y fría, vamos a empezar a procesar todos esos contactos a través de ese embudo del éxito que vamos a ver, ¿no? Entonces se entiende pues que el 100% en la lista de contactos, el 100% va a entrar en la parte de arriba del embudo, ¿sí? Y aquí sucede algo muy curioso. De este 100%, es decir, de toda la cantidad de esa lista que hay, que como sabéis es inversamente proporcional a la temperatura, es decir, la lista caliente es donde hay menos gente, la lista tibia aumenta la cantidad de gente y en la lista fría es donde hay más gente, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tener esa lista, a alimentarla
constantemente para que sea una lista viva, una lista dinámica, pero lo importante es que nos mantengamos poniendo gente en la parte de arriba. Ese 100% es lo que hay que ir alimentando. ¿Por qué? Porque al final yo lo que sé es que de ese 100% digamos que va a pasar al 60%, son gente que va a contestar y con la que voy a poder agendar. Es decir, de entrada, para que nos hagamos una idea, hemos perdido el 40% por el camino. Simple. ¿Sí? El 40% por el camino. Al final, luego, de ese 100, ese 60 que hemos podido contactar y agendar, vamos a darle el plan al 40%. Es decir, que si os fijáis, ya de entrada, del 100% de la gente que entra por arriba del embudo, acabo dándole el plan al 40%. Se pierde un 60%. No es que se pierda, ahora lo voy a matizar. Hay un 60% al que de entrada no consigo darle el plan, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa cuando doy el plan? ¿Sí? Cuando doy el plan, vamos a volver a filtrar, y voy a tener un 25% que me van a decir que no. De ese 40, un 25% me va a decir que no, y un 15% me va a decir que sí. Si os fijáis en el embudo, ahí tenemos una especie de canal que va del sí al no, del no al sí. Y eso es así porque realmente sucede que personas que nos dicen inicialmente que sí, luego acaban no haciendo, o no entrando, en este caso, y personas que inicialmente nos dicen que no, a través de un buen seguimiento y una buena información, ¿sí?, acaban diciendo que sí, ¿vale? De ese 15%, a grosso modo, que nos dicen que sí, al final, a través de un buen seguimiento, un buen cierre, y conectarlos al sistema de capacitación, ¿sí?, hay un 10% que se convierte en empresarios. Fijaros, del 100% que estamos poniendo en la parte superior del embudo, aparece por abajo un 10% de personas que se van a convertir en empresarios. Pero si fijáis, tenemos un par de válvulas de escape ahí de personas que nunca lo van a hacer. Entonces una de las preguntas, uno de esos intangibles que tenemos que tener en cuenta, ¿por qué nos vamos a preocupar de todas esas personas que nunca lo van a hacer? ¿Por qué nos vamos a preocupar de esas personas a las que nunca les vamos a dar el plan? Preocupémonos de dar esos planes, preocupémonos realmente, ¿sí?, de encontrar ese 15%, porque yo sé que de ahí sale al final, de ese 100% inicial, al final me sale un 10%, que va a hacer este negocio, que son esos que decía Jim Rohn, que en el tiempo ganan ingresos promedio, ¿sí? Pero luego, a través de la educación, de la formación y de habilidades que uno desarrolla, habrá un 1% que se van a convertir en grandes líderes, se van a convertir en esas personas que se van a hacer millonarios, como dice Jim Rohn, ¿no? O que van a tener grandes ingresos, ¿sí? Eso no significa que el otro 10 no consiga libertad, porque eso es muy relativo dependiendo de cada uno, ¿sí? Pero fijaros el punto, 100, paso a 40 que le doy el plan, 25% me dicen que no, ¿sí?, 15% me dicen que sí, ya hay un 85% ahí de personas que no lo van a hacer, consigo un 10% de personas que lo hacen, y un 1% se convierten en grandes líderes. Eso es básico entender ese embudo del éxito. Cuando tú asimilas esta información, cuando tú entiendes que del 100% de personas que entren arriba, vas a encontrar un 1% de líderes o un 10% de personas que van a hacer esto, al menos de manera relativamente seria, y que van a conseguir ingresos promedio, que ya están muy bien los ingresos promedio en este modelo de negocio, ya se vive mejor que con cualquier salario de un empleo, pues realmente podemos entender y podemos tranquilizarnos, quitar ese estrés, quitar esa ansiedad, porque si me dicen que sí, que si me dicen que no. Es decir, yo lo que le digo muchas veces a la gente, no te apegues al resultado del plan, simplemente da el plan, porque al final es una cuestión de números, al final es una cuestión de promedios, al final es una cuestión de que nos enfoquemos en meter mucha gente arriba del embudo. El mismo embudo va a procesar, la información va a procesar, el hambre de la gente va a procesar, las habilidades de la gente que va a procesar, las ganas que tenga de desarrollar, la gente que está buscando va a procesarse. Porque puede ser que tú pongas arriba de la lista personas que no están buscando nada. Ya son de ese 60% que ni siquiera va a llegar a escuchar el plan. Incluso muchas veces le damos el plan a personas que no están buscando nada. Está muy bien para practicar, pero al final tampoco estaban buscando nada. Es decir, mi misión realmente es poner mucha gente encima del embudo,
para que cada vez el 10% que sale por abajo sea más grande. Y al final ese es uno de los puntos importantes. Es decir, resumiendo un poquito, lo que quiero decir con todo esto es, enfócate en llenar la parte de arriba y es cuestión de tiempo que aparezca la gente de la parte de abajo. Básico. Es decir, en el fondo el resultado está más relacionado con la cantidad de personas que entra al embudo, ¿sí? Siguiendo luego un proceso posterior de seguimiento, de plan y de cierre, que no realmente en el análisis particular del resultado del plan, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque nos enfocamos mucho en eso, nos enfocamos en 3 personas que le damos el plan y nos pasamos 3 meses haciendo seguimiento a ver si me va a decir que sí o me va a decir que no. Sigue poniendo gente en el embudo, sigue poniendo gente en la parte de arriba. La ley de promedios va a funcionar independientemente de eso. Todo esto lo explico así porque en el fondo hay que entender que es un tema numérico. Evidentemente dentro del proceso del embudo, dentro de los que van a salir como líderes, hay un proceso también de conexión al sistema educativo, un proceso de entendimiento, un proceso de formación, pero eso lo va a definir la tipología de gente que entra al embudo y que tiene hambre de aprender, ¿sí? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Yo también lo explico muchas veces para terminar este primer tallercito, lo explico también con el concepto de los sacos de los granos de café, ¿no? Porque es otra manera gráfica de entenderlo. Fijaros, como veis en pantalla, tenemos un gran saco y un pequeño envase, un pequeño botecito que está lleno de granos de café. Tú ahora imagínate que cada uno de estos granitos de café es una persona a la que le has dado el plan. Ya no estoy hablando del 100% que metes al embudo, estoy hablando de personas que le estás dando el plan. Tú imagínate que cada uno de esos granitos, al final los vas a tener que poner en uno de los sacos. El saco grande es el de los nos y el botecito pequeño es el de los sís. Es simple de entender. Llenando el bote de los sís es como yo consigo mi libertad. Pero el juego, la norma del juego, es que tienes que llenar los 2 sacos. Por lo tanto, cuando yo voy a dar el plan, habrá personas que se irán a un saco y habrá personas que se irán al bote. ¿Cuál es mi misión? Llenar el bote. Pero también tengo que llenar el saco. Por lo tanto, volvemos un poquito al inicio. Dejemos de apegarnos al resultado. Dejemos de apegarnos a si las personas van al saco o van al bote. Porque lo importante es dar el plan. Lo importante es poner a ese granito de café en alguno de los 2 sitios. Una de las cosas curiosas que sucede en este proyecto es que gente que fue al saco, al final se va al bote, y gente que entró inicialmente en el bote acaba en el saco. ¿Por qué? Porque es dinámico. A veces la información, bueno, a veces no, siempre, la información cambia la percepción. Y lo que conseguimos con personas que inicialmente van al saco es que entiendan y se vayan al bote, y muchas veces personas que entraron al bote porque vieron algo en este proyecto y luego se enfrentaron a sus miedos y se enfrentaron a sus retos, vuelven al saco porque se ven incapaces de desarrollar el proyecto. Por lo tanto, tú como empresario que quieres conseguir el resultado en este negocio, lo que tienes que hacer es enfocarte en dar esos planes y en poner esos granitos de café en el saco, en el sitio que correspondan, sabiendo que como regla vas a tener que llenar los 2 sitios. Vas a tener que llenar el saco, vas a tener que llenar el bote. Y ya está. Y eso hace que te desprendas, te desapegues del resultado, de si el amigo no te ha vuelto a contestar, de si el amigo te ha dicho que no, de si fulanito al final entró y no hizo nada, da igual, tu trabajo en este aspecto es llenar el embudo y llenar los 2 sacos. Esa es la filosofía y ese es el enfoque, y eso es lo que yo quería comentar en este primer taller, porque es una de esas cosas que cuesta mucho, porque de alguna manera genera mucha frustración en el empresario del social commerce, y es una de las cosas más importantes a entender en toda esta trayectoria, en este proceso. Es una de las cosas más importantes a entender para que tú puedas desarrollar el proyecto sin perder tu objetivo, sin perder tu meta de vista, y teniendo muy claro cuál es esa actividad que provoca más del 80% de la eficacia en tu negocio, que es ese plan que tienes que dar, esos contactos que tienes que conseguir para llenar la parte de arriba del embudo y para tener muchos granitos de café que tener luego que colocar en cada uno de los sacos. Vale, chicos, por mí ha sido todo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.